En el 82 vuelvo con Libertad Vigilada Helvecia, donde me reencuentro con mi gente, y después me voy a Córdoba a trabajar en el periodismo, y estoy hasta el 85, el 85 recalo en Villa Mercedes, donde trabajo en la universidad, y desde ese momento y hace 30 años que estoy allá. Pero, ¿por qué explico esto? Por un montón de cosas que van a decir, ¿dónde estaba? Bueno, digo, la cárcel fue un lugar que, hasta el golpe de Estado, desde que yo caigo detenido hasta el golpe de Estado, teníamos libros en cantidad. La cárcel había que estudiar, había que formarse, había que aprovechar el tiempo. Y luego nos sacan absolutamente todo durante muchos años, hasta después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la que después de esa visita, que es a partir del mediados del 80, volvemos a tener algunas flexibilidades, ¿no? Con cantinas que nos venden cosas, empiezan a entrar revistas, empiezan a entrar libros de nuevo. Pero durante los años que no teníamos nada, nosotros en la cárcel editábamos una revista que se llamaba La Gaviota Blindada. ¿Nosotros? Nosotros presos. Se llamaba, sí, Gaviota Blindada. La revista era una revista que se editaba en papel de armar cigarrillo, con unas lapiceras que fabricábamos clandestinamente y clandestinizábamos para que no las vean, porque corría riesgo de vida, de verdad. Entonces fabricábamos unas lapiceras. En los años 70, Sancor tenía un dulce de leche que era como un rectángulo, cuyos costados era de plástico estriado. 4 estrías de ese era el lugar donde se cortaba en la estufa central, que estaba prendida ahí para que calentemos la pava cuando nos sacaban de la celda. Un compañero de eso giraba todo ese plástico en la bombillita así y la prestaba contra la estufa y se pegaba. Había compañeros con hongos que eran los encargados de pedir el algodón con alcohol iodado. El alcohol iodado se guardaba. Había un dulce de mierda que se llamaba Orieta, pero era bárbaro porque tenía colorcitos afuera. Con el alcohol iodado le largábamos los colorcitos y con el algodón que metíamos en ese tubo que habíamos hecho, dábamos algunos colores distintos al algodón ese. Una vez a la semana podíamos escribir cartas y nos daban un fibrón gigantesco que no podías hacer nada, casi siempre sin tinta, no podías poner diminutivos, no podías poner apodos, trataban de despersonalizarte absolutamente. De ahí con la gilet, que era lo único que teníamos permanentemente, porque fue el objeto con el que se suicidaron los compañeros, sacábamos un puntita así de ese fibrón, y con eso esa era la punta que iba a hacer con eso, que parece largo, escribíamos la revista. La revista tenía sector político, sector gremial y artístico. ¿Y cuántos presos políticos eran? En Rawson llegamos a ser 1500, pero por pabellón nosotros éramos 50. ¿Y eso tenía una circulación interna, esa revista? Claro, clandestinamente, por supuesto. Todo eso funcionaba clandestino. Y entonces en la revista yo tenía, además funcionaban las noticias que estaba pasando a nivel nacional, que pasaban en distintas cárceles, nos enterábamos por esa revista cómo funcionaba de pabellón en pabellón. Y ahí yo me acuerdo que la escritura para mí era fundamental. La escritura y el poder de síntesis, porque en un papelito tenías que tener el ejercicio, ¿no?, de poder decir lo máximo con lo mínimo. Parecía que estábamos aplicando el concepto del minimalismo, donde menos es más, ¿no?, ya en ese entonces. Y ahí empezamos con el ejercicio de la escritura como creativo, en todos los sentidos creativo para ver qué contabas, cómo lo contabas, ¿no? Y porque no tenía que perder el objeto de ser una revista que mostrase la idea de lo creativo, la capacidad creativa, el entretenimiento, y que no sea un mero mensaje de acá todavía estamos vivos, cuántos murieron allí, no, sino de una revista. ¿Y antes de eso no tuviste nunca la inquietud de escribir con tanta lectura?
No, creo que no tuve tiempo. Creo que no tuve tiempo de escribir. No me hacía tiempo. ¿Y después de la experiencia de la prisión y demás? Vuelvo a Helvecia. Ya cuando Helvecia me pongo a escribir. Ahí, con Libertad Vigilada, estaba yo, y ahí empiezo sí a escribir. Ahí me tomo mi tiempo, que seguía siendo como libre tiempo, y escribir y transformar la escritura, no en una catarsis, sino que ahí tomo conciencia que la escritura puede ser un espacio de liberación, en el sentido de que la escritura te permite ir a otros lugares, ¿no? La escritura te permite ser otro, por ejemplo. Y ahí comienzo. ¿Y los primeros lectores, Pato, de eso que empezás a escribir, quiénes son? El padre la Ceci. Sí. Estaba muy reducido. Muchos años tuve mucho pudor de mostrar lo que escribía. Todavía tiro más de lo que muestro. ¿Pero tenías una especie de maestro? No, porque no. La literatura en sí misma aparece en mí como un oficio, el fortalecimiento de un oficio, cuando me voy a Córdoba. Que yo me voy a Córdoba a trabajar, me convocan para trabajar en el periodismo porque se iba a abrir nuevamente el diario Córdoba. Trabajamos en el diario Córdoba, que al final trabajamos 3 meses y no se terminó abriendo. Me convocan un par de periodistas con los que habíamos estado presos. Terminamos todos trabajando para la revista Humor. Cuando se hacía el sector Humor Interior, hay artículos míos. Y para la revista El Periodista, que fue predemocrático, el gobierno de Alfonsín, y durante el gobierno de Alfonsín está un año, de ahí trabajamos. Y yo me termino laburando, fracasado en esos espacios de periodismo, laburé en una cafetería, haciendo sándwiches, hasta que recalo en una librería. Pero ahí yo me voy a Córdoba para dedicarme a la plástica. Siempre la impronta de la pintura cordobesa me gustó mucho. De la plástica cordobesa me gustó mucho. Y voy a eso. Pero se da una extraña circunstancia. Comienza el auge, digamos, predemocrático. Ustedes recordarán, y los más chicos deberían saber, comienza en Córdoba y en Rosario como 2 movimientos hegemónicos muy potentes, en la música, en la pintura. Entonces se necesitaba, yo estaba con la gente que pintaba, y se necesitaba urgente para convocar, para ir a la Sociedad de Escritores, a la SADE de Córdoba, y la idea era tomar la SADE con escritores jóvenes. Entonces armamos la subconvención juvenil de escritores y me convocan a mí, no, pero yo no quiero escribir porque quiero dedicarme a la playa. No, necesitamos así la gente. Y yo voy. Y me engancho en los talleres. Y la verdad que fue como apasionante para mí y nunca más tuve tiempo de dedicarme a la plástica ahí. Y participamos con toda la gente de Córdoba vamos a andar. Todo lo que fue la gran movida del teatro, la música y la literatura en Córdoba de esos años. Y me voy de Córdoba sin poder editar ningún libro, pero trabajé con mucho tesón y ahínco para que editen compañeros nuestros, saquen sus primeros libros. Entonces, y me voy a Mercedes, y recién en Mercedes saco mi primer libro. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo fue la formación del primer libro? ¿Cuántos Sí. años ahí, Mercedes? En el 85 yo tenía 27 años, y el libro sale en el 86. En Mercedes, cuando voy, me conecto con uno de los grandes poetas que conocí, que es Luis Recia, que era de Villa Mercedes, muerto hace apenas un par de meses. Uno de los hombres al que le estaré agradecido toda la vida y que toda la población debería agradecerle porque era un mecenas. Esa figura que ha desaparecido, esos tipos que tenían campo y vaca y que lejos de gastarlo pura y exclusivamente en camioneta, la ponía a disposición de la gente para generar el centro cultural. Y yo organizo en Mercedes con él, pero particularmente, lo que fue el primer encuentro de poetas argentinos, de la que todavía me están pidiendo que por qué no escribo sobre eso, porque escriban ustedes, de la que participa por primera vez en el país todos los poetas de mi generación que volvían al país y que estaban diezmados, y todas las revistas participan. Último Reino, La Danza del Ratón, Vox, el diario de poesía que recién aparecía, poetas como Arturo Carrera, poetas como Perlonger, Víctor Redondo, Irene Cruz, María del Carmen Colombo, Diana Vélez, y todos confluyen en una semana completa en Villa Mercedes.
Y ellos son, Irene Grus particularmente es la que me dice, no, tenés que editar esto. Y ella es la que me empieza a buscar para editar este primer libro que se llama Órbita de Endriago, y ella es la que hizo posible la primera edición de Órbita de Endriago. Luego, bueno, ya vienen con un premio que gano a nivel nacional, y entonces Mangieri de Todos Bailan me edita eso. Otro premio que gano hace que Víctor Redondo con Último Reino me edite ese tercer libro. Y pues bueno, uno va haciendo como una especie de... va marchando solo eso, ¿no? Pero sí, me encuentro en Villa Mercedes editando el primer libro. Sí, Pato, y vos, bueno, cuando vos ya estás en Villa Mercedes, tenés tu primer libro editado, y de la experiencia de escribir encarcelado, a salir de la prisión y escribir, ¿cómo vos tenés algún método para escribir? ¿Horario, forma, una rutina? Mi laburo es parte de la rutina de la escritura. Yo estoy a cargo de los talleres de escritura de una universidad. El hecho de estar trabajando con los talleres implica una conexión directa con el fenómeno creativo de la escritura. Eso para mí ya es... Estoy trabajando mucho. Yo soy un tipo que recomiendo y hago. Si hay una palabra que te deslumbra en algún instante porque estás chupado, porque estás enamorado, por lo que fuera, y en determinado momento te deslumbran, anotar. Esa palabra hay que anotarla. Si son 2 palabras, 3 palabras, una oración, lo que fuera, hay que anotarla, porque no hay déjà vu de eso. Lo que no anotaste a tiempo con la escritura, con el ejercicio de poner el cuerpo en la escritura, no vuelve. No vuelve. Si vuelve, ya no es la intensidad con la que habías anotado. Para desecharlo, después hay tiempo. Para desecharlo hay tiempo. Oh, la pavada que anoté. Pero en ese instante, un instante de luminosidad que te dijo, uy, esta palabra, después a lo mejor decís, oh, es una pavada. Pero hay que anotar. Y yo generalmente vivo anotando. Yo trabajo mucho sobre eso, sobre el fenómeno de la escritura, de la punta inicial, como se hace en plástica, y trabajo sobre eso. Trabajo. Los sueños, por ejemplo, yo soy medio pavote. Capaz que me despierto diciendo, ay, esta era la palabra, porque últimamente me olvido los nombres, pero eso es propio de la edad. Cuando estás por decir el nombre no te sale. Ay, perdónenme, no me salió el nombre, pero el nombre ya me va a salir. Y cuando estoy durmiendo sale, y los poemas también. El nudo del poema sale, y me despierto y yo me tengo que ir a anotar.